Bienvenidos al canal de cine de estreno de Fluffy Leoncio. Buenas tardes, Leoncio. Buenas tardes, Fluffy. ¿Qué tenemos hoy? La película del Hombre de Acero. Interesante, pues tenemos a la precuela de Superman que brilla más por sus espectaculares efectos gráficos que por un argumento típico de películas de género. A pesar de que llega a hacerse algo larga, es de los mejores filmes que se han hecho de este superhéroe. Veamos la ficha técnica. Es una película dirigida por Zack Snyder, protagonizada por Henry Cavill, Amy Adams y Russell Crowe. Una película fantástica de Estados Unidos del año 2013 que dura 143 minutos. Vayamos con la sinopsis. El Hombre de Acero es la precuela de la saga de películas de Superman, que cuenta el origen de toda la historia en el momento que el planeta Krypton, lugar natal del superhéroe, está a punto de desaparecer, cuando el protagonista era solo un bebé. Es por eso que su padre, Jor-El, protagonizado por Russell Crowe, lo envía a la Tierra para salvarle la vida, donde el protagonista, Clark Kent, interpretado por Henry Cavill, es adoptado por una familia estadounidense e intentará llevar una vida normal, aunque será difícil, más aún cuando recibe la visita del anterior gobernador de su planeta que pretende acabar con él. Este filme es la enésima película de Superman que actualiza el famoso cómic de la CD Universe, con algunos gráficos espectaculares. El argumento no es muy potente, llegando incluso a hacerse largo y pesado, aunque la historia en general es entretenida, donde la típica lucha de superhéroes del bien contra el mal se vuelve a producir como tantas otras veces. Por lo que se refiere a la actuación, vemos a un dúo protagonista formado por unos desconocidos Henry Cavill y Amy Adams, que no tienen mucha química en pantalla. La verdad es que no pegan mucho como pareja, pero salvan el papel. Como complemento, unos consagrados Russell Crowe. Yo lo veo uno de los actores más sobrevalorados de los últimos tiempos. Aparte de Gladiator, no ha hecho nada más donde me guste su actuación. Kevin Costner En su enésimo papel de héroe. o Lawrence Fishburne dan credibilidad a esta nueva revisión del más famoso superhéroe de todos los tiempos. A pesar de todo, hay que decir que Cavill mejora al anterior Superman, el norteamericano Brandon Routh, luciendo con más credibilidad y presencia que él. Tenemos pues una película típicamente palomitera que vale la pena verla en el cine por su espectacular imagen y sonido, que hace llegar a este filme al aprobado solvente y que deja la puerta abierta a futuras secuelas. ¿Qué nota le damos? 3 estrellas. Pues eso ha sido todo por hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vosotros, hasta el próximo programa. Adiós.